tardes a todas y todos. Muchas gracias a los que están aquí presentes, que dieron tiempo para venir a la presentación de esta guía. También gracias a Andrés, gracias a Ángel por estar aquí. Y bueno, por supuesto también gracias a los que nos están viendo por Facebook. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de la guía sobre detenciones arbitrarias de tortura en Oaxaca. Bueno, en Código DH llevamos 10 años trabajando y realizando acciones para prevenir y erradicar la tortura. Estamos trabajando continuamente para visibilizar y sensibilizar a la sociedad en general en este tema. Y bueno, por otro lado también estamos capacitando a autoridades encargadas de impartir justicia, pues creemos que para eliminarla es necesario deconstruir las ideas que giran en torno a la cultura del castigo y la normalización de la violencia que impera en México. A lo largo de nuestro camino en la defensa de los derechos humanos, hemos sido testigas y testigos de denuncias y quejas por tortura ejercida por diversas autoridades, tanto municipales como federales, así como de la falta de conocimiento y de sensibilidad que tienen los servidores públicos al momento de brindar atención a las víctimas, que valientemente deciden alzar la voz y denunciar estos hechos. Lo anterior ha impactado considerablemente en el registro de denuncias y por lo tanto ha dado pie a que la impunidad crezca y que el grado de impunidad en México crezca, y ya que según el índice global de impunidad en México se denuncian 7 de cada 100 casos, ¿no? Y bueno, en Oaxaca el caso particular es una de las entidades con mayor impunidad que existe en México. Desde el 2017, en que se aprobó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, hemos realizado monitoreos para dar seguimiento a su implementación. Y bueno, tristemente nos hemos percatado de que no existe como tal acciones ni esfuerzos por parte del Estado, al menos aquí en Oaxaca, de hacer posible su implementación. La tortura continúa siendo una práctica recurrente, sobre todo al momento de las detenciones. Bueno, de ahí surge esta intención de hacer esta guía de detenciones arbitrarias de tortura en Oaxaca como un impulso para darle continuidad a esta lucha. Pues hemos documentado que al momento en que se realizan las detenciones, pues las personas son más propensas a ser golpeadas, amenazadas, humilladas y o discriminadas en el proceso. Bueno, en la guía colocamos también, la guía, bueno, algunos tienen en sus manos, tenemos el caso ilustrado de Don Fermín, que es, bueno, le cambiamos el nombre, pero bueno, es un caso que acompañamos en código, que es de una persona campesina, de una comunidad indígena que fue detenido arbitrariamente en la central de Abastos, acusado injustamente, y bueno, que durante su arresto y traslado fue torturado. Justo un componente que quisimos incluir en esta guía fue el tema del racismo, que pues permea en las detenciones cuando se trata de personas indígenas, ya que los insultos y las amenazas van dirigidas hacia el color de piel de las personas o el origen de estas. Bueno, finalmente, pues quisiera hacerles una invitación para que la lean, para que la compartan, justo porque brinda información y herramientas para documentar esas prácticas, así como para tener información útil de qué hacer en caso de ser, de encontrarnos en una situación como esta, o de ser testigos o testigas de un hecho como este, ¿no? La tortura tiene fines específicos, y justo estos intentan causar dolor, quebrar a la persona y disminuir su capacidad de reacción. Por ello, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, desde el Código DH expresamos nuestro rechazo a esta práctica y refrendamos nuestro trabajo a favor de los derechos humanos. Bueno, pues para continuar, le voy a ceder el micrófono a licenciado Andrés, maestro Andrés. Él es abogado, investigador de derechos humanos con maestría en antropología social. Él se ha desarrollado principalmente como defensor de derechos humanos desde distintos organismos de la sociedad civil como CADAC, Centro ProDH, Fundar, y bueno, actualmente es consultor para la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Es docente de asignatura en el TEC de Monterrey y en la Universidad del Castro de Sor Juana, donde también es coordinador de la Clínica de Derechos Humanos. Y bueno, él nos va a profundizar un poquito más de esta guía, ¿no? También estuvo revisándola, entonces le agradecemos mucho su colaboración. Gracias. Gracias, Fanny. Pues nuevamente aquí, muy agradecido con todas y todos por el espacio y porque sobre todo se están haciendo las actividades
que se pueden en el contexto actual, pero sobre todo encaminadas en visibilizar la tortura, la práctica de la tortura en México. Se habló hace unos momentos en la mesa anterior sobre la necesidad de visibilizar la práctica, y no solamente visibilizarla, sino resistir en la denuncia de la práctica, porque cuando se visibiliza muy continuamente se niega, como casi automáticamente. ¿Me torturaste? No, tú estás diciendo eso porque estás queriendo eludir algún tipo de responsabilidad. Entonces es necesario seguirlo visibilizando. Me parece que el ejercicio de la guía sobre detenciones arbitrarias muestra tres cosas. Uno, la necesidad de poder traducir la implementación de la ley del 2017, la Ley General de Prevención, Investigación y Sanción contra tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y es algo necesario que tenemos que replicar en todos los estados, ¿no? Entonces, enhorabuena por el ejercicio de Código DH, por estar haciendo este ejercicio, ¿no? Después también contextualizar la tortura, esta práctica que acontece también en el estado de Oaxaca y de maneras distintas, tanto en unos aspectos que les llaman también endógenos, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver la persona, es decir, si la persona es mujer, si es migrante, si tiene una discapacidad, si es indígena, y también vemos también en ello cómo en el estado de Oaxaca ha habido también esta hazaña en contra del Estado, en contra de las personas indígenas o cualquier persona que presente algún tipo representa algún tipo de pueblo, de sector de la sociedad, y donde continuamente autoridades gubernamentales en Oaxaca y en otros estados, pero estamos hablando aquí en Oaxaca, a la diferencia la afrontan con violencia, ¿no? Entonces eso es importante también de señalar. Entonces creo que también se hace esto, y tal cual como lo dice la ley del 2017, y que fue, pienso yo, un buen estándar, un buen logro que se diera este estándar ahí, en esta ley, en la de desapariciones forzadas, que cuando la tortura sea cometida en contra de una persona, una mujer embarazada, un niño, niña, adolescente, una persona con discapacidad, un defensor de derechos humanos, un periodista, una persona indígena, una persona migrante, etcétera, pues la tortura tiene una relevancia aún mayor. Y todo esto entonces lo conocemos ya muy técnicamente como ese aspecto endógeno, las características propias de la personalidad, ¿no? Y también están los elementos estos exógenos que les dicen, ¿no? Hace ratito la directora ejecutiva del mecanismo misma estaba comentando en la mesa algo similar, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de cómo se comete la tortura, digamos el tiempo de duración, el tipo de mecanismo empleado para hacer la tortura, qué tipo de autoridades, con qué condiciones, con qué herramientas. Entonces todo eso nos hace no decir una tortura es más que una tortura, o una tortura es menos, sino más bien qué impactos diferenciados vamos a tener con cada acto de tortura. Entonces ese también aspecto lo rescato mucho. Y tercero también, pues señalar que Código DH, así como otras organizaciones, sí hacen también pues un esfuerzo grande en poder difundir este tipo de materiales, y por difusión no solamente llevar y repartir un tipo de elemento, un tipo de guía, sino también hacerlo en términos asequibles. Bueno, la propia palabra asequible no es tan asequible, pero bueno, en términos que puedan ser entendibles por la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Luego también vemos ese error y eterno error de las personas abogadas y de otros términos también técnicos, pero cuando quieren alejar a las personas de una acción de justicia, pues también se emplean muchos términos que son pues extraños, que son raros, que no van de acuerdo con el vocabulario. Entonces también ayuda mucho, y esto justo hace un momento lo comentaba con Ángel, por la cuestión también que tiene que ver con organizaciones. Documenta, ahorita hablar Ángel, Documenta y Código DH, justo para mí, en mi experiencia,
Creo que son las organizaciones en México que han hecho un esfuerzo por poder visibilizar los materiales de derechos humanos y poder hacer acciones de justicia y de defensa de derechos humanos a través del arte y a través de otros esquemas de expresión. Se lo he comentado a Sara en otras ocasiones. En Código de Hache han tenido varios eventos que tienen que ver con música, que tienen que ver con pintura, que tienen que ver con escultura, que documenta, también lo hace con sus cápsulas, con sus documentales. Ahora Ángel también estaba contando de algún otro tipo de obras. Entonces eso también es no solamente sensible, sino que también es necesario. La expresión no solamente puede ser en términos jurídicos, y ojalá que algún día también las autoridades así lo entiendan. Si bien la vía tiene que activar algo jurídico, en ningún lado está estipulado que el lenguaje jurídico es la única manera de defender y el lenguaje jurídico es la única manera de visibilizar. Entonces, bueno, esperemos que esta guía pueda ser ampliamente difundida por todas las vías. Sabemos también las limitaciones que a veces se tienen desde las organizaciones, pero creo que además de que está muy bonita la edición y todo el esfuerzo que realizaron el Código de Hache, Fanny, Sara, las colegas, pues bueno, tiene también esta potencialidad de poder ser ampliamente conocida, revisitada, redialogada, seamos o no expertos, expertas en los temas. Creo que puede darnos ejemplos muy claros y básicos, y ojalá que pueda abonar. Se han hecho varias, ya con este término, se han hecho varias formas de poder difundir la tortura. A veces nos preguntamos, ¿por qué una organización hizo tal cosa si ya lo había hecho otra organización, etcétera? Pero pues es que la tortura no ha dejado de existir y también llegamos a diferentes foros, ¿no? Entonces, aún así, con todo lo que desde las organizaciones civiles se hace, todavía queda mucho espacio por seguir recorriendo. Entonces, esperemos que este sea un buen inicio y que sea replicado por autoridades, por organizaciones y por todas las personas que puedan allegarse de este ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Sí, pues justo creo que una de las intenciones pues era hacerlo algo pequeño, también muy práctico de cargar para que mucha gente pueda tenerlo ahí a la mano, porque cualquier cosa, ojalá que no, pero bueno, lamentablemente es algo que hemos visto y hemos documentado que pasa, y creo que pues justo también ahorita en la pandemia que pensamos que ya no quisieran detener un poco estos casos, al menos, pues no, al contrario, implementar, como comentaban hace rato. Y bueno, pues es una manera también de informar a las personas de qué hacer, dónde acudir, o cuestiones como muy básicas acerca de cómo documentar un tema de detención arbitraria, ¿no? O cuando venga que alguien está golpeando o amenazando, que bueno, sigue siendo algo muy común, una práctica muy común aquí en Oaxaca. Gracias. Bueno, pues ahora vamos le voy a dar el micrófono a Ángel María Salvador Ferrer. Bueno, él es abogado con maestría en estudios internacionales por la Universidad de Barcelona. Es coordinador del programa de prevención de la tortura en Documenta. Ha sido visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pasante en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha escrito distintos manuales y libros sobre prevención de la tortura y derechos humanos, ha colaborado con distintas organizaciones en América Latina y finalmente ha sido consultor legal en políticas de drogas en la región. Y bueno, pues muchas gracias, Ángel, por estar aquí. También Documenta ha sido una organización con la que hemos estado vinculadas desde hace un buen rato y les agradecemos mucho su presencia. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Código de Hache, al equipo, Fanny y Sara, por la invitación de nuevo, y junto con Andrés por las generosas palabras hacia Documenta y el trabajo que hemos hecho. Pero bueno, voy a empezar con la que quería que fuera la reflexión final, pero viene, creo que ahora más a cuento con lo que mencionaba Andrés de la importancia de generar este tipo de materiales que son muy ilustrativos, son accesibles, que al final es lo que se necesita para que, sobre todo las víctimas más generalizadas de tortura, necesitan más este tipo de materiales que grandes tratados sobre la tortura y las reflexiones, porque al final pues quienes trabajan más en ese tema no tienen esa necesidad de esa información para acceder a salvaguardas
Entonces, este tipo de materiales son pues yo diría que incluso más enriquecedores y sobre todo generan unos impactos mucho más medibles y directos que otro tipo de herramientas. Entonces, también por la propia naturaleza de la tortura, generalmente los propios sistemas a los que nos dirigimos para tratar de buscar justicia son los que nos ponen los impedimentos para no llegar a alcanzar esa verdad que al final es la que delata muchas de las malas prácticas. Entonces, aquello que los propios sistemas no nos dan, necesitamos adquirir esas herramientas, esos instrumentos en otros lados, nos toca espabilarnos más y pues este tipo de guías son fundamentales para lograr esos objetivos. Entonces, en esa parte, pues muchas felicidades porque además, como decía Andrés, es una guía agradable, es clara, es sencilla, lo cual implica un doble esfuerzo, porque hacerlo bien, fácil, corto y sencillo es mucho más difícil. Dicho eso, bueno, la guía contiene, la he podido revisar, pues sobre el concepto de tortura, sobre cuándo estamos frente a una detención arbitraria, que también es importante estos conceptos de la detención arbitraria, algunas formas de ejercer violencia que, si bien muchas formas de ejercer violencia no podemos decir que automáticamente constituyen tortura, en la práctica lo que vemos es que muchas de estas irregularidades, bueno, más que irregularidades, ilegalidades, y muchas de esas vienen en la guía, a lo mejor no son directamente tortura, pero lo que vemos en la práctica es que lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, cuando las detenciones, este primer contacto con los sistemas normalmente de seguridad son deficientes, lo normal, lo que ocurre desgraciadamente, es que estas irregularidades se van incrementando a medida que va transcurriendo el periodo de detención o la custodia de los distintos cuerpos. Es muy raro que una mala detención se traduzca en una buena puesta a disposición, etc. Entonces, estos focos rojos hay que tomarlos muy en cuenta y la guía los considera. Yo para esta presentación estaba pues, buscando algunos datos, viendo algo de información que existía en el tema de detenciones en Oaxaca, y bueno, siempre como que pienso mucho en acudir a la encuesta de población privada de libertad, pero es de 2016, ya sabemos muchos de esos datos, sabemos que hay muchos problemas en el tema de las detenciones, no quería volver a sacar esos datos, entonces dije, como seguramente va a estar aquí presente el mecanismo, también quiero pues, mencionar que publicaron un informe en 2019 sobre salvaguardas en primeros momentos de detención, que forma parte de estos informes especiales que en la charla de hace un rato pues me refería que es importante tener también estos informes sobre cuestiones muy concretas, y la verdad es que revisándolo pues encontré algo de información que me parece relevante y que esta guía muestra, no solo muestra cómo funcionan las detenciones y además lo hace a través de un caso pues real, sino que también menciona otras garantías que tienen las personas que se tienen que salvaguardar de personas privadas de libertad que están siendo detenidas. Y por ejemplo me llamó la atención que una serie de irregularidades, voy a dar algunos porcentajes, pero que el 43%, esto es de 2019, o sea es bastante reciente, que el 43% de las personas detenidas y que están en agencias del Ministerio Público aquí no se les permitió realizar llamadas telefónicas al ingreso, o que el 21% no se le nombró a un defensor o una defensora de manera inmediata. Y bueno, un dato aquí interesante es que el porcentaje de personas que no se les había nombrado el motivo de su detención es muy elevado, y eso me llama la atención porque es aproximadamente de las personas que respondieron un tercio, y es un dato muy elevado, y lo contrasté con algo que pensaba que era positivo, porque viéndola en POL precisamente vi que las detenciones en Oaxaca no se producen porcentualmente tanto en flagrancia, como mucho más se producen a manos de policía judicial, policía ministerial, normalmente cuando hay ya un proceso abierto. Entonces eso pues podría, de buenas a primeras, decirnos que hay como mejor control de detención, pero fíjense, el hecho de que un porcentaje tan alto de personas detenidas no sepan los motivos
motivos de la detención nos choca un poco con el otro dato. O sea, existen, se supone, procesos abiertos contra las personas, existe una información muy clara que se les tiene que dar y no se les dice los motivos y ni siquiera se les permite muchas veces a la persona detenida y al defensor o defensora acceder a las carpetas que existen. Entonces, bueno, esto también me llevó un poco a la conclusión de que en verdad hay como que hacer respaldos de información, que un dato que a priori parece ser positivo, pues puedes ver por otro lado que no lo es tanto. Ya, bueno, para ir concluyendo, otras de las garantías que también se van mencionando en la guía y que es importante que se tomen en cuenta porque no es la propia violencia en la detención, sino en momentos posteriores, es el tema de, por ejemplo, en Oaxaca, aproximadamente la mitad de las personas detenidas no se les hace revisiones médicas de ningún tipo, o por ejemplo que 2/3 partes de las personas detenidas no se les ingresó, no se les informó de otros derechos que tenían. Y bueno, es de los lugares donde porcentualmente menos se informa de los motivos, un 75% frente al 25% de las personas que estaban en esos momentos de la visita del mecanismo, que eso es un porcentaje todavía mayor sobre una media que se hizo, y esto es una muestra a nivel nacional de más de 790 personas, entonces tampoco hablamos de números muy bajos que pueda hacer que los porcentajes varíen mucho, pues sí tenemos como una muestra bastante sólida. Como punto final, pues de nuevo retomar lo del principio, a veces la información que necesitan las propias víctimas es tan simple como en el caso de Fermín. Eso, y por la experiencia que tenemos de trabajo directo con víctimas, el hecho de que sepan reconocer cuando están frente a un posible hecho de tortura es mucho más valioso que les digas que tiene un derecho constitucionalmente reconocido en tal ley, que tiene el fundamento de no sé cuántos, porque pues sí, todo eso lo sabemos, pero eso es pues, al final el trabajo de los defensores, aplicar ese conocimiento. Las personas víctimas tienen que saber qué les ha ocurrido, por qué es irregular y identificar y poder reaccionar. Entonces nos dan unas pautas muy sencillas pero muy claras sobre la identificación de esta tortura, de estas detenciones arbitrarias, a cómo se puede manifestar, no solamente con golpes. Ahí vemos ilustraciones sobre cuestiones de mala alimentación, de toques eléctricos, como que hay una muestra muy amplia y qué podemos hacer. Y ya la información la podemos ir recabando, porque si en una guía así le dices a la persona cómo son todos sus mecanismos, cómo son todos a los procesos, cómo funciona el derecho procesal penal en México, así, pues al final no le estás dando información útil. Entonces al final, si hacemos otro tipo de guías, hacemos guías para nosotros y nosotras y no somos quienes las necesitamos en verdad. Entonces, bueno, de nuevo, felicidades por el trabajo y estoy seguro que será una herramienta muy práctica. Gracias. Pues muchas gracias. Sí, justo creo que es importante contextualizar también y informar a las personas que a veces pues, no están muy al tanto de la situación y de lo que pasa aquí en el estado y de pronto o simplemente nos hemos dado cuenta que también hay personas que son detenidas y torturadas que no están ni siquiera en una marcha, que no están politizadas, vamos, ¿no? Entonces creo que a ellos también es muy difícil lograr comprender los alcances de la tortura. Pues también ese es un intento de acercarnos a las